ya te está hablando. No es mañana y no la estamos escuchando. Protejamos la vida, amigo. Bienvenidas y bienvenidos a Territorios Resilientes, un espacio para conocer, debatir y organizarnos alrededor de la gestión de riesgos para siempre. Protejamos la vida, amigo. Hoy hablaremos de un tema muy importante, el reasentamiento, una estrategia que surge para proteger y cuidar la vida de nuestras familias que están en nuestros territorios y que pueden llegar a estar en riesgo. Cuando usted llega a esa parte del Divino Niño, ¿sabía o podía imaginarse que era una zona de riesgo? El riesgo es que estamos cerca a la quebrada y en esta pues si llega a llover muy fuerte se puede inundar, se puede llevar las casas, puede haber una tragedia como ya ha pasado hacia la parte de arriba. En ese momento, este es su predio. ¿Qué pasó con su predio? Mi predio se lo entregué a la Caja de la Vivienda. En este momento el distrito me está pagando el arriendo. Han sido muy puntuales, no tengo queja alguna. ¿Dónde va a ser el apartamento nuevo? En Santa Librada. Como vemos, doña Alicia se encuentra en una de las etapas del proceso de reasentamiento, que es la modalidad de relocalización transitoria. Una familia vive temporalmente en una zona hasta la entrega definitiva de su predio de reposición. Las diferentes formas en las que se ha venido construyendo la ciudad ha traído consigo innumerables problemas. Uno de ellos es la ubicación de familias en zonas de alto riesgo. Familias que han ubicado sus hogares sobre las quebradas, los cuerpos de agua, las rondas. Y esto genera un inminente riesgo sobre sus vidas. A partir del 2012, agosto del 2012, se establece el concepto 6964 que determina que la zona alrededor de la quebrada de la Trompeta se encuentra por riesgo de avenidas torrenciales. Don José Agustín, ¿sabe usted cuál es el riesgo que tiene su casa específicamente? Con esta quebradita no creíamos que hubiera un riesgo. Sin embargo, hoy en día, con tantos desastres que han habido, lógicamente que ya uno piensa que sí puede haber un riesgo aquí. Por lo tanto, pues optamos por la reubicación. Hace como 2 años esta quebrada se desbordó tanto que como a mediodía pasaban unos niños del colegio y un niño se lo llevó el río. Detrás de eso vino la mamá y la mamá por allá más abajito se la llevó el río también y fueron 2 muertos que hubieron ese día. Estamos en la casa del señor Jacinto, residente del barrio Divino Niño. Esta zona, el barrio Divino Niño y su predio fue incluido al concepto por encontrarse en zona de alto riesgo no mitigable por remoción en masa. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes? No, pues al principio fue duro porque uno lleva muchos años trabajando e invirtiendo en esta casa y es el único patrimonio que tenemos, pero pues poco a poco hemos ido asimilando las circunstancias, ¿no? Pues ahí tenemos la parte de abajo que la podemos mirar y ahí está que ya le ha tocado irse varias personas de ahí. Don Jacinto, ¿en qué año se vieron afectadas estas familias? En el 2011. En el 2011 y 2012 que fueron los 2 años de invierno fuerte, bravo. Ahí fue cuando se cayeron todo este poco de casas, que habían casas a 3 y 4 pisos. ¿Estas familias tenían conocimiento de la situación de riesgo? Sí, señora, tenían conocimiento porque desde antes de legalizar el barrio ya habían sectores que nos habían advertido de que no eran construibles. Y además los señores que vendieron, ellos lo que les interesa es vender los terrenos, más no les interesa la problemática que se presente con la tierra. Nos encontramos en la localidad de Ciudad Bolívar, barrio República de Canadá. Señora María Mercedes, ¿cómo me le fue con la obra? Muy bien, señorita Diana, muy bien. Se me estaba cayendo la parte de atrás, se me desbancó una vez y eso nos tapó hasta la primera plaqueta de la casita y eso se siguió, pero ahora afortunadamente ya del año pasado volvieron los ingenieros del IDG y ellos me ayudaron. Se desbancó, se
se cayó cuando llovía muy duro, eso ya no quedaba sino un pedacito de la parte de atrás, porque todo eso se desbancó. ¿Hay más seguridad de vivir en su casa? Hay más seguridad de vivir, claro, porque no estamos pensando de que el vecino ahí se nos caiga encima. Ya escuchamos y conocimos los diferentes testimonios de las familias que hacen parte del programa de reasentamiento, sus miedos, inquietudes, preocupaciones y también los aciertos que esta estrategia les ha traído a sus vidas. Por eso vamos a conocer la opinión de varios expertos en el tema, que a su vez nos van a transmitir cuáles son los debates frente al programa de reasentamiento. Protejamos la vida, amigo. Protejamos la vida, amigo. Continuamos en Territorios Resilientes. Hoy, hablando del tema de reasentamiento, nos acompañan algunos expertos en el tema que nos van a dar luces acerca del debate de reasentamiento que está pasando en Bogotá frente a esta importante temática. Nos acompaña la doctora Olga Lucía Torres, investigadora principal de reasentamientos humanos de la OIM y consultora de riesgos y desastres. También está con nosotros Stefano Anselini Fajardo, profesor asociado, Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes, participante del Grupo de Investigación en Gestión y Diseño de Vivienda y coordinador de la Mesa de Diálogo sobre Reasentamientos de Población de la Universidad de los Andes. También nos acompaña Juanita López, es asesora técnica, gerencia del Fondo de Adaptación, experta en gestión del riesgo. Olga, por favor, para comenzar con este tema de los expertos, haznos un pequeño recorrido del tema de políticas públicas en reasentamiento. Pues mira, desde el año 89 se ordenó a todos los alcaldes hacer un inventario de las familias que estuvieran en zonas de alto riesgo no mitigable. Desde entonces el distrito, Bogotá específicamente, y supongo que muchos municipios y distritos abordaron esa tarea. Bogotá desde el año, hasta el año 2000, tal vez 2000, inició con un proceso de adquisición predial básicamente, y en el que se le daba alguna posibilidad de buscar una vivienda a las familias, apoyado con créditos y algunos otros instrumentos. Entre el 2000 y el 2005 se implementó un programa ya como, digamos, como una estrategia integral que pudiera soportar a las familias. Esto ha tenido otros momentos y en el año, ya digamos en la última administración, uno ve ya unos cambios sustanciales en integrar una visión del territorio, de recuperación del territorio, de enfoque de derechos y del enfoque diferencial, básicamente. Bien, Stefano, a la luz de lo que nos comenta Olga, ¿el reasentamiento es un programa de vivienda? Podría empezar diciendo que no es un programa de vivienda, eso lo puedo decir ahora, digamos, con mucha certeza, pero cuando empezamos el grupo de investigación en vivienda, nuestra idea era que era un problema de vivienda precisamente, y hemos ido descorriendo velos en la universidad a través de la mesa redonda que hacemos y que nos ha ayudado a guiarnos por este tema del reasentamiento que es tan interesante. Podemos decir hoy que el problema del hábitat es un problema de gestión del territorio, y si se mira desde esa óptica, como problema de gestión del territorio es mucho más rico, mucho más enriquecedor, y yo creo que se pueden tomar decisiones mucho más pertinentes, mucho más precisas y asertivas cuando se aborda un plan de reasentamientos. En todo caso, siempre está uno en un dilema. De hecho, el libro que nosotros escribimos sobre el tema se llama Los dilemas del reasentamiento. Está uno en el borde de un análisis crítico a lo que se está haciendo y una actitud de propuesta. Como arquitectos que somos, queremos siempre proponer para mejorar, pero como investigadores asociados interdisciplinariamente con antropólogos y las ciencias sociales, queremos ser muy críticos también. Juanita,
en relación a lo que plantea Stefano, que enriquece, digamos, las variables de reasentamiento, para el caso específico de Gramalote, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Cuáles han sido esos cuellos de botella, las dificultades, los aprendizajes, los retos que tú nos puedas contar? Gramalote, la complejidad del proceso de Gramalote se da precisamente porque es un reasentamiento de un pueblo completo en una zona rural. El país ha aprendido mucho en reasentamiento, venir entendiendo que no es un programa de vivienda, y por lo general hemos aprendido en zonas urbanas en donde hay redes constituidas, en donde hay ciudad desarrollada. Gramalote ha sido un proyecto que ha habido que abordar desde cero en una zona rural, donde hay que abordar el tema de la disponibilidad de tierra, de la disponibilidad de un territorio viable para hacer un pueblo completamente desde cero, donde hay que empezar a hacer un desarrollo urbano en un lugar sin ningún tipo de red o de infraestructura instalada urbana, y eso definitivamente creo que es uno de los aprendizajes más grandes que hemos tenido abordando el proyecto de Gramalote. Y creo que otro de los temas fundamentales y aprendizajes que hemos tenido es que no existe en el país una política de reasentamiento, y en particular en un caso como el de Gramalote, de respuesta a un desastre, no hay una política que delimite claramente cuál es la responsabilidad pública y privada y hasta dónde va el Estado en un caso de reasentamiento. Olga, para el caso de Bogotá, ¿cuál es el enfoque que se ha venido trabajando? ¿Cuáles son las transformaciones que se han dado? Yo creo que lo fundamental de Bogotá es que Bogotá ha venido haciendo un reasentamiento que, si bien hay una gran discusión, no es necesariamente post-desastre, ¿sí? Digamos, ya es un desastre que las familias estén en zona de alto riesgo, pero realmente Bogotá ha venido adelantando un reasentamiento más desde la perspectiva preventiva en algunos casos. Un asunto muy importante es garantizar los derechos de las familias en el tema de reasentamiento. Entonces, Bogotá ha abordado el tema no solamente desde salvaguardar la vida, que digamos serían los derechos de primera generación, sino desde también los derechos de segunda generación. Las familias deciden sus proyectos de vida, su autonomía, y también el respeto y la garantía y acciones afirmativas con grupos poblacionales especiales. Abordar el territorio, la gobernanza del agua, esto es, digamos, algo que permite realmente una recuperación y construcción de ciudadanía. ¿Por qué hay tantas familias ubicadas en zonas de riesgo? ¿Cuál es esa problemática que tiene que ver directamente como en el territorio? El hecho de entrar por la gestión del riesgo abre un horizonte mucho más amplio y mucho más sensible con las necesidades sociales, económicas, ambientales de un lugar y de la población que lo ocupa. Hay que tener, por ejemplo, muy claro la diferencia entre vulnerabilidad, riesgo y amenaza. Ese es un tema conceptual muy básico que los expertos, digamos, que creen que lo tienen muy claro, y muchas veces es más bien confuso. Soy convencido de que el riesgo cero, además de que es costosísimo, porque se puede llegar a riesgo cero, es más bien inviable. Entonces hay que matizar las decisiones con el territorio, cómo se ocupa, cómo se organiza, y que sea un costo sostenible. También hay un caso en el Jarillón de Río Cauca que también en estos momentos se está llevando a cabo. ¿Tú nos puedes contar esa experiencia, cómo se ha venido desarrollando? El Fondo de Adaptación tiene a su cargo en este momento el proyecto de reforzamiento del Jarillón de Cali, del Jarillón del Río Cauca, que es el dique que protege la ciudad de Cali del Río Cauca. Es una zona ocupada de la ciudad de Cali, y desde hace unos 40 años se ha venido ocupando no solamente el área que inicialmente era un área no prevista para desarrollo urbano, sino también el Jarillón. Hoy el Jarillón está ocupado por alrededor de 7.000 familias que es necesario reasentar para poder reforzar los 26 kilómetros del Jarillón. Es entonces un proyecto integral de reducción del riesgo urbano que involucra dentro de las variables, digamos, de los distintos componentes, un aspecto crucial de reasentamiento de estas familias que se está abordando. Ya hay un grupo de familias reasentadas, ya hay cerca de 1.000 familias reasentadas. El caso de Cali es particular precisamente porque se trata en todo caso de una ciudad. Y estamos hoy con el municipio de Cali, que es el líder de este proyecto por su naturaleza, diseñando las distintas estrategias de reasentamiento de las 7.000 familias que es necesario en este momento reasentar. ¿Qué pasa con esas familias que van de una u otra manera a llegar a un espacio distinto? Olga, en la experiencia de Bogotá que nos venías contando acerca de ese enfoque de derechos y los aprendizajes.
Mira, los retos fundamentales son que cuando uno se encuentra con una familia en alto riesgo, esas vulnerabilidades sociales son complejas. Digamos, no es solamente la exposición a una amenaza, es que tenemos familias con dificultades económicas, desplazados por el conflicto, víctimas de la violencia. Entonces es la suma de vulnerabilidades, lo que ha venido diciendo Bogotá, la Bogotá humana y lo que hemos venido diciendo quienes hemos trabajado el tema es que la suma de vulnerabilidades debe ser la suma de oportunidades. Entonces, mientras, tenga más posibilidades de ayudar a salir a construir ciudadanos y abrir posibilidades para las familias, pues esa es la oportunidad del Estado. La entrada es el resentamiento. Estefano, a la luz de lo que nos cuenta Olga, de esas vulnerabilidades, el tema de adaptación al cambio climático, de avanzar hacia una ciudad que se adapta, a una ciudad que tiene un sentido de resiliencia, la academia que nos plantea. Hacer ambientes resilientes es hacer ambientes adaptables, es entender el territorio cómo era, cómo es, cómo está siendo utilizado y cómo las personas tienen un bienestar ahí. Entonces el tema de calidad ahí es fundamental, y calidad, llamamos la calidad del hábitat, bienestar, la buena vida, eso tiene mucho que ver con la arquitectura, con el espacio, y en eso nosotros queremos ser pues muy cuidadosos, y eso tiene que ver con los proyectos de vivienda que tampoco son necesariamente de reasentamiento. Juanita, ¿qué otros cambios normativos, políticos, jurídicos deben generarse para que efectivamente este proceso de reasentamiento pueda consolidarse? Pues yo creo que precisamente a través del proceso de reasentamiento de Gramalote y de la formulación del plan de reasentamiento de Gramalote, el país tiene una lección gigantesca con respecto a cómo abordar estos temas de reasentamiento. Creo que la lección fundamental es que se trata de un restablecimiento del hábitat, de un hábitat seguro y sostenible. Esa sostenibilidad implica políticas en términos de sostenibilidad económica, políticas en términos de definición de responsabilidades, políticas en términos de gobernanza, de cómo es la coordinación entre los niveles nacionales y territoriales, que tienen además a su cargo, porque la ley lo dice así, el manejo del riesgo ante unas debilidades institucionales que son importantes. Entonces yo creo que una política de reasentamiento debe abordar el reasentamiento como un programa integral de último resorte, además, porque pues es claro que el reasentamiento tiene unas complejidades que no es la primera opción, y eso es importante tenerlo en cuenta, y hay que diseñar unas metodologías además muy claras que permitan definir cuándo es realmente indispensable realizar un reasentamiento. Yo considero que, un poco retomando lo que decía Juanita, Estefano, se requiere una política pública. Yo creo que Bogotá ha avanzado bastante en esta política pública, ha abierto espacios, ha dado luces en varios temas, en diferentes oportunidades, y actualmente en desligar básicamente el tema de la vivienda, digamos, no desligarlo, el énfasis no es la vivienda. Hay otras opciones para que la familia opte por otras oportunidades. Siempre el Estado debe garantizar los derechos, respetarlos y hacer todas las acciones que estén a su alcance para garantizar los derechos de las familias. Yo quisiera dejar en el oído y en la pupila del oyente, el tema de la participación de los pobladores. Me parece fundamental legitimar todos los procesos de reasentamiento con participación directa, activa y efectiva de los pobladores. Yo quiero agregar que es una participación de deberes y de derechos, y esos deberes y derechos es muy importante también definirlos para que haya una comprensión efectiva de la dimensión del reasentamiento. Y por último, quiero agregar la importancia del entendimiento de un proyecto como integral, más allá de la expectativa a veces de vivienda que tiene la familia porque es su necesidad inmediata. Las respuestas del Estado tienen hoy, lo que estamos haciendo a través de Gramalote es una integralidad en la respuesta, es atender las distintas dimensiones del desarrollo desde un proyecto que busca sostenibilidad en el largo plazo. El tema de reasentamiento tiene muchísimas complejidades, pero para el Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático es una estrategia para proteger la vida de las personas que están en zonas de alto riesgo, además de garantizar la consolidación de una ciudad que avanza hacia la adaptación al cambio climático.
protejamos la vida, amigo. La implementación de un programa de reasentamientos tiene que ver con una estrategia para adaptarnos al cambio climático y a la gestión de riesgos. Exige la construcción de una política de reasentamientos, la armonización entre lo nacional y lo distrital y la garantía de los derechos de las comunidades y obviamente la recuperación de los territorios. Venga, les cuento lo que hemos venido haciendo desde la Bogotá Humana en un programa que es prioritario, el programa de reasentamientos de familias en alto riesgo. Este es un programa que tiene todo el énfasis en atender en primera instancia a las familias que están expuestas a diferentes situaciones de riesgo, por deslizamiento, por inundaciones o por avenidas torrenciales. Se ha dado toda la prioridad en atender a estas familias porque realmente si pensamos en una estrategia de reducir los riesgos de adaptarnos al cambio climático, lo primero es pensar en que las familias sean trasladadas para proteger su vida. Por eso hemos hecho un esfuerzo gigante en asignar recursos, en cambiar aspectos normativos e igualmente establecer nuevas estrategias que nos permiten garantizar que esa meta se cumpla. Los componentes del programa de reasentamiento se han modificado a partir del decreto 255 y ha sido muy importante entrar a trabajar en 3 modalidades. La primera de ellas es el tema de la relocalización transitoria. Reconocer que es una modalidad de reasentamiento, que las familias salgan de la condición de riesgo. El segundo elemento es reubicación definitiva, que tiene 2 operadores de esta modalidad. La Caja de Vivienda Popular a través de la asignación del valor único de reconocimiento y el proceso de adquisición predial que opera el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático. La tercera modalidad tiene que ver con el proceso de reparación y reconstrucción. El proceso de reparación y reconstrucción reconoce que hay viviendas y familias en alto riesgo mitigable que está en esa situación por una intervención inadecuada de su vivienda, de un talud, pero que no corresponden a zonas de fenómeno de remoción en masa o inundación. Nos encontramos en otro de los puntos de la quebrada La Trompeta. Ese es uno de los predios recomendados al programa de reasentamientos. ¿Cómo le ha ido en este proceso, señora Johanna? Pues a mí me ha ido lo más de bien igual porque como eso la Caja de Vivienda fue la que nos compró a nosotros. Pero igual entonces yo sí no me voy a pagar arriendo porque hasta que no me entreguen los apartamentos no me voy de acá. O sea, no le entrego el predio. Estamos trabajando desde una perspectiva de prevención, por lo cual hemos abordado 17 cuerpos de agua o quebradas en los cuales se han determinado unas zonas de alto riesgo y se han identificado cerca de 2.800 familias que han sido recomendadas para ser incluidas en este programa. Esto es un avance fundamental porque también se liga con la recuperación de los cuerpos de agua como espacios de ordenamiento del territorio. Quiere decir que el distrito ha destinado cerca de 100.000 millones de pesos con el fin de lograr el traslado a zonas seguras de estas familias. Es un proceso integral que comprende acciones sociales, acciones jurídicas, acciones de adquisición predial y avalúo. El proceso de reasentamiento requiere unir esfuerzos para garantizar el bienestar de las familias y la recuperación de los territorios. Para garantizar las metas del programa de reasentamiento de familias en alto riesgo, nos hemos propuesto hacer una serie de modificaciones. Uno son los aspectos normativos, el otro asignación de recursos presupuestales, el otro establecer una estrategia de intervención interinstitucional para atender a las familias directamente. Pero además de esto, terminar en un tema de recuperación del territorio con el fin de ordenarnos alrededor del agua como uno de nuestros ejes de la Bogotá Humana. Muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa Territorios Resilientes. Recuerden, domingos, 1 de la tarde, porque prepararnos es compromiso de todos.